Muchas gracias a los organizadores de este importante seminario. Esto no es nuevo. Cada cierto tiempo todos participamos en este esfuerzo casi frustrado siempre de tratar de conceptualizar un concepto único, universal y permanente en el tiempo sobre qué es derecha y qué es izquierda. Y yo, en mis años en la política, siempre he visto el mismo resultado. Siempre terminamos concluyendo que está superada la dualidad entre izquierda y derecha. Como tienen que haberlo dicho probablemente al término de la Guerra Fría, ahí se debió haber quedado, dicen algunos, la distinción entre izquierda y derecha, y probablemente en la Revolución Francesa también otros. Pero lo cierto es que este concepto, por más que lo hayamos declarado muerto una y otra vez a lo largo de la historia, se mantiene. Claro, se mantiene con contenidos distintos. Va mutando esta suerte como de oposición, aristocracia, democracia, burguesía, proletariado, iglesia o Estado, sector privado o sector público, planificación o mercado, individualismo o colectivismo, globalidad o patriotismo. Más allá del contenido que se le ha ido dando o que se le ha ido quitando a este concepto de derecha-izquierda, permanece en el tiempo. Se vacía su contenido, pero logra sobrevivir. Hoy se está redefiniendo qué es derecha en cada país en esta época y qué es izquierda. Pero hay algo que los diferencia desde ya y quiero recalcarlo hoy, que es ese orgullo de ser. Fíjense ustedes, aquí hay una paradoja, que algo decía Pacho. Yo veo que la gente de izquierda se declara de izquierda con mucha más soltura que la gente de derecha. Recién aquí Paola nos dice, me declaro de derecha en un partido de centro. Eso sí es novedoso decirlo, parece. Por algo lo dijo. Sin embargo, la gente de izquierda, pese a su enorme prontuario de reconocimiento de errores en materia de derechos humanos, en materia de empobrecimiento a naciones, en una y otra parte, hoy día no tiene problemas en los distintos países, incluso de América Latina, de autodeclararse de izquierda. Incluso cuando gobierna con ideas que no son propiamente las que nosotros podríamos definir como de izquierda. Y al frente vemos una derecha un poco más timorata, con vergüenza, con cierto complejo. Entonces la primera pregunta es ¿por qué esto? Insisto, más allá de los contenidos cambiantes de esta dualidad. Yo creo que estamos acostumbrados, lo he visto en muchos países de América Latina, que la derecha es lo que la izquierda ha logrado hacer que sea, o ha logrado decir que es. Sin embargo, la izquierda se presenta con su relato que lo cambia en el tiempo y sin embargo logra ponerlo arriba de la mesa. Y claro, a la izquierda se le juzga mucho más de acuerdo a sus pretendidas intenciones que a la derecha, que por supuesto se le juzga de acuerdo a sus resultados. Y eso es muy difícil. Esa pelea nunca la vamos a ganar. Porque las intenciones del Che Guevara, las intenciones de Fidel Castro, siempre dan un espacio para ser mejores a los resultados de países por más exitosos que hayan sido en los últimos 20 o 30 años. Y creo que ahí no estamos dando el debate correcto en nuestros países. Piensen ustedes, la izquierda, a pesar de sus fracasos, que da para un seminario completo, ha logrado cambiar su discurso y, por supuesto, hoy día no están promoviendo su modelo económico que todos conocemos y que fracasó con la caída del muro de Berlín, pero sí han cambiado hacia el campo cultural, lo que se llama la batalla cultural, y ha encontrado ahí un sector político, la derecha muchas veces en nuestros países, mucho más ausente, más pasiva, más timorata, y reivindicando lo que son nuestros resultados económicos, que ciertamente son importantes más allá de los problemas que existen. Y esto no es un tema sino de números, ver cómo las economías libres en el mundo han sido más exitosas. Pero ha sido tal la pasividad en este campo cultural de muchos de nuestros partidos políticos en América Latina, que incluso esta hegemonía ha logrado hacer aseveraciones como las que aquí hemos escuchado, en que incluso en terreno de la economía, la izquierda podría tener una mejor performance. Bueno, yo quiero terminar con una pequeña reflexión, porque
el panel que nosotros nos tocó participar es básicamente esta dualidad de izquierda o derecha en el gobierno. Por supuesto que esta complejidad se produce también desde el gobierno. A mí me tocó permanentemente participar como presidente de la Cámara en una coalición de gobierno y después como ministro de gobierno. Es una situación compleja, pero aquí es importante hacer una distinción que muchas veces no la estamos haciendo. Hay momento para debatir y momento para gobernar. La política, como el arte de lo posible, también es el arte de gobernar en la medida de lo posible. Y por supuesto que el arte de la gestión también tiene que ver con la imprevisión, la capacidad de adaptar a los tiempos y a las circunstancias imprevistas. No me lo digan a mí en Chile, el presidente Piñera, como líder de la coalición de derecha en Chile, de centro-derecha, en ambos gobiernos que asumió después del primero de ellos, después de 50 años que la centro-derecha no ganaba democráticamente, antes de asumir tuvo que enfrentar el terremoto más grande del que se tiene recuerdo en el último tiempo en Chile. Y en el segundo gobierno algo similar, el estallido social y posteriormente la pandemia. No entender esta capacidad de adaptar muchas veces a las circunstancias es sencillamente no entender cómo es el progreso y cómo es la democracia. Esto que parece una obviedad, de lo que estoy diciendo, hoy día se cuestiona. Y se cuestiona peligrosamente para nuestra democracia. Porque muchas veces la capacidad de sentarse, llegar a un acuerdo con la oposición, de modificar ciertos aspectos del programa que me parecían mucho más puros o doctrinarios, es visto como una tradición, como una renegación o como un centrismo inaceptable. Claro, la izquierda, con su agenda de política identitaria, de promover una sociedad fragmentada o este modelo constructivista, se opone a cualquier posibilidad de un acuerdo. Y muchas veces también desde sectores extremos de la derecha se ve una actitud moralizante donde todo es o bueno o malo y en consecuencia se termina haciendo una política testimonial. Y esta capacidad, insisto, de llegar a un acuerdo, de llegar a un consenso, se pierde. Por eso que yo quiero terminar transmitiéndoles algo. Este libro maravilloso de Bernard Crick que se llama In Defense of Politics. Defender la política, ¿de qué? De los apolíticos o de los antipolíticos, que son precisamente aquellos que creen que no somos capaces desde el gobierno o no debemos ser capaces a ceder, a llegar a un acuerdo. Y termino con 3 cosas importantes. Cuando uno está en el gobierno y representa una idea política, por supuesto que la vocación de entendimiento es fundamental para gobernar, pero no es cualquier vocación de entendimiento. Yo me gustaría dejar 3 condiciones. Uno, en primer lugar, tiene que saber qué es cedible y qué no es cedible. Si finalmente creo que todo es negociable, pierdo el camino. Para saber qué es cedible y qué no es cedible, tuvimos un panel hace un rato atrás tremendamente importante. El mundo intelectual, la ratificación conceptual de nuestras ideas es clave tenerlas claro. Y en segundo lugar, no es lo mismo llegar a un acuerdo con la oposición desde el gobierno porque yo cedo algo, tolero algo que no es lo que yo creo por un bien mayor, que porque no tengo mayoría en el Congreso, tomo la bandera de la izquierda como si fuera la propia y la correcta. Eso que vemos mucho en nuestros países de América Latina, claro, me puede dar la coyuntura del momento, una encuesta a favor, pero es un tremendo error. Una cosa es llegar a un acuerdo que tolero por determinadas circunstancias políticas. Yo recuerdo que el primer proyecto de ley que tuvo que mandar el presidente Piñera después del terremoto fue un alza de impuestos. Claro, no faltaron quienes en ese minuto dijeron, mire, está renegando de su concepto de subir los impuestos. Habíamos tenido un terremoto y necesitábamos hacer una recaudación para reconstruir el país. No es lo mismo aquello que tomar una bandera de la izquierda como propia y decir que es la correcta. Y en tercer lugar, tampoco podemos pasarnos al otro extremo y transformarlo en una derecha pragmática, donde yo sencillamente estoy donde la encuesta dice. A veces hay que dar peleas desde el gobierno para ser derrotados. Hay que presentar proyectos que yo sé que se van a votar en contra porque estoy defendiendo una idea que me parece importante. Termino con una cosa. No olvidarse que cuando los vientos, cuando la corriente de moda lleva a los países, a los pueblos, a las regiones, a la política, a la polarización, a los extremos, la moderación no es cobardía, no es ser amarillo, es fortaleza y es ser valiente. Muchas gracias.